Hola, ¿qué tal? Vamos a ver las magnitudes y unidades del sistema internacional. Bueno, nada que no dijera ya el título del vídeo. Venga, seguro que todos habéis visto una tabla como esta, en la que tenéis una serie de magnitudes, que son, por ejemplo, la longitud, el tiempo, la temperatura, ¿vale? Cada una se representa con un símbolo. Para la longitud se utiliza la L, para el tiempo se utiliza la T minúscula, para la temperatura se utiliza la T mayúscula y para cada magnitud hay una unidad, que para el caso de la longitud sería el metro, que se representa con una M, para el caso del tiempo sería el segundo, que se representa con una S, y para el caso de la temperatura sería el Kelvin, que se representa con una K mayúscula. La unidad más conocida que se suele utilizar es el grado centígrado. Sin embargo, la unidad en el sistema internacional es el Kelvin. Vale. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, definiendo lo que es una magnitud y lo que es una unidad, para que así podamos entender mucho mejor el significado de esta tabla. ¿Qué es una magnitud? Es una propiedad, ya sea de un fenómeno, de un objeto en cuestión, que pueda expresarse mediante un número y una unidad. Por ejemplo, para expresar la longitud de un palo, se recurre a un número, en este caso que os he puesto aquí, el 87 sería el número, y una unidad, en este caso el metro. ¿Vale? Entonces un número y una unidad es la forma con la que se expresa una propiedad. En este caso en concreto, el metro para la longitud. ¿Vale? Pero claro, hay dos tipos de magnitudes. Tenemos la magnitud básica, que es aquella que es independiente de otras magnitudes, puesto que no se puede expresar en función de otras magnitudes. Me refiero, si tenemos la masa de una mesa, pues son 32 kilogramos. Kilogramos no se puede expresar en función de la temperatura. No vamos a decir Kelvin o, por ejemplo, metros. No, son kilogramos. Si es la masa, no lo vamos a expresar en función de la longitud y el tiempo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Luego tenemos la magnitud derivada, que esta sí depende de otras magnitudes, de las básicas, puesto que se define en función de estas. Y un ejemplo que os pongo, la densidad, ρ, la densidad se representa con el símbolo ρ, y en este caso, por la densidad de una caja sorpresa, son 64 kilogramos partido de metro cúbico. Esta es la unidad que se utiliza para representar la masa, y esta es la unidad, el metro cúbico, que se utiliza para representar el volumen. Entonces, claro, se basa en dos magnitudes diferentes. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué es una unidad? Bueno, es una magnitud escalar real definida y adoptada por convenio, con la que se puede comparar cualquier otra magnitud de la misma naturaleza para expresar la relación entre ambas mediante un número. Se expresan mediante nombre y símbolos. A ver, esta retahíla de palabras la vais a entender mucho mejor ahora viendo lo que es una unidad básica. Es una unidad adoptada por convenio para una magnitud base. Así que la unidad básica es para una magnitud básica. Por ejemplo, el segundo, S. Como veis, tiene un nombre, segundo, y tiene un símbolo con el que se representa, S. Y esa es la unidad básica para la magnitud básica, tiempo. Y luego la unidad derivada es una unidad de medida para una magnitud derivada. Si la unidad básica es para una magnitud básica, la unidad derivada es para una magnitud derivada. Por ejemplo, el metro por segundo, que se expresa mediante la m y la s, que es la unidad derivada de la magnitud derivada velocidad, ¿vale? Porque la velocidad se expresa por medio del metro y del segundo, la relación que hay entre ambas.
Vamos a ver si tenemos las cosas claras. Para expresar una magnitud básica se utilizan las unidades básicas. Por ejemplo, para la longitud se utiliza el metro y para una magnitud derivada se utiliza una unidad derivada. Por ejemplo, la velocidad, el metro por segundo. Como veis, una unidad básica está constituida por un solo elemento, en este caso el metro, mientras que una unidad derivada está constituida por más de un elemento. Depende de qué unidad sea, habrá dos o más. En este caso, metro y segundo. ¿De acuerdo? Bien, pues ya podemos volver a la tabla. Estas son las 7 magnitudes básicas que hay, por convenio, según el sistema internacional, que son la longitud, la masa, el tiempo, la corriente eléctrica, la temperatura termodinámica, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. Como veis, cada magnitud tiene su nombre y su símbolo. Se representan en cursiva. Al menos se recomienda que se utilicen estas letras y que sean cursiva. Las unidades básicas también tienen su nombre y su símbolo. En este caso el símbolo es obligatorio. Pero a diferencia del símbolo de la magnitud, estas no se ponen en cursiva. Entonces, para la longitud tenemos la unidad básica el metro, para la masa el kilogramo, para el tiempo el segundo, para la corriente eléctrica el amperio, para la temperatura termodinámica el Kelvin, para la cantidad de sustancia el mol y para la intensidad luminosa la candela. Fijaros que el único que tiene un prefijo kilo es el kilogramo. Es la excepción que por razones históricas se ha conservado como la unidad básica. ¿De acuerdo? No es el gramo, es el kilogramo. Y atención, porque esto es motivo de no tener bien un ejercicio. El símbolo para el metro es una M. Nada de MT, ni MTR, ni MTS, ni MTO, ni nada por el estilo. Solamente es una M. Y con el kilogramo ocurre algo parecido. No es una K mayúscula, es una K minúscula. Y el segundo solamente es una S. Nada de SG, ni SGS, ni cosas raras. ¿Vale? Venga, pues una vez vistas estas magnitudes básicas, con sus respectivas unidades básicas, vamos a ver unas cuantas magnitudes derivadas, como son el área, que se representa con el símbolo A mayúscula, recordad en cursiva, y cuya unidad no tiene un nombre específico. Fijaros que es simplemente metro al cuadrado. No tiene un nombre propio, como era el metro o el kilogramo. Este es simplemente el metro al cuadrado, se le añade ese al cuadrado. En el caso del volumen es el metro cúbico. En el caso de la densidad, que se representa por el símbolo, repito, ρ, es el kilogramo partido del metro cúbico. Para la velocidad es el metro partido de segundo y para la aceleración es el metro partido de segundo al cuadrado. Os voy a colocar otra magnitud derivada que es especial porque tiene un nombre su unidad. La fuerza, cuyo símbolo es F, tiene una unidad derivada cuyo nombre es el newton. El newton tiene como símbolo la N mayúscula. Bueno, pues hasta aquí la explicación de las magnitudes y unidades del sistema internacional. Espero que os haya quedado claro, que sepáis ya diferenciar lo que es una magnitud de una unidad, diferenciar lo que es una magnitud básica de una magnitud derivada y una unidad básica de una unidad derivada. Y nos vemos en la próxima, si queréis, por supuesto. Chao.